Buenos días. Dios los bendiga, amados hermanos. Quisiera pedirle que salude a la persona que está allí a su lado. No la que está de azul, sino la que está cerca a usted. Le dé la bienvenida. Entonces todos saludan al de azul. Y qué bueno, y oye, hay varios de azul, ¿no? Entonces, qué bueno estar en la casa de Dios. Veíamos este video de Barranquilla. Hoy tenemos algo muy especial. Celebramos en todas las iglesias de la Alianza el Día de la Gran Comisión. Y hoy estamos avisando y contándole a la iglesia que vamos a abrir una nueva sede en Barranquilla. ¿Hay algunas personas de Barranquilla aquí? Damos un aplauso a Dios por la vida de las personas de Barranquilla. Entonces, estamos próximos a abrir obra en Barranquilla. Ya hay un equipo pastoral allí, una familia, ya se viene trabajando con grupos de vida. Y algo muy importante, el pastor Elvis, que es el que está allí adelantando la obra, él antes de estar en el pastorado fue jugador de fútbol. Y algo muy interesante es, tiene muchos amigos en el tema del fútbol. Ya conocemos de más o menos 4 familias de jugadores del Magdalena y del Junior de Barranquilla que han llegado a los pies de Cristo a través del testimonio de este pastor. Así que oramos desde hoy y es el compromiso de nosotros de apoyar la obra que se va a desarrollar en Barranquilla. Así que cuando vuelvan a Barranquilla, aquí Edwin y su esposa, ya saben que hay una iglesia en la Alianza donde pueden también ir a visitarles y congregarse. Y si usted va a ir de vacaciones para Barranquilla, en la Alianza en la costa tenemos iglesia en Barranquilla y en Cartagena. Y próximamente estamos orando por abrir una obra en Santa Marta. Entonces, es como la iglesia se va extendiendo en la obra que Dios nos ha llamado en la extensión del reino de los cielos. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Damos gloria a Dios porque el Señor cada día hace grandes cosas en medio de nosotros, su iglesia, en medio de nosotros, su pueblo. Hoy tenemos una prédica que tiene que ver con el desarrollo de esta comisión que Dios nos ha dado, del desarrollo de ser esa iglesia donde el Señor va transformando vidas. Y encontramos que Jesús va transformando los corazones y las vidas de las personas, aunque ellos sean enemigos de Dios. Algo importante de entender en la vida cristiana es que usted y yo, cuando caminábamos sin Cristo, la Biblia dice que éramos, ¿qué? Enemigos de Dios. Entonces, cuando nosotros no estamos en obediencia a Dios, cuando nosotros caminamos en un camino distinto a Dios, estamos siendo enemigos. La Biblia dice que el Señor dice que el que no es conmigo, ¿qué? Es contra mí. Caminar en caminos distintos es caminar en contra de Dios y es ser enemigo de Dios. Pablo lo dice, en otro tiempo vosotros eras enemigos, pero ahora has alcanzado la misericordia. Ahora, es importante entender que el proceso que Dios hace con cada uno de nosotros es un proceso de construcción del reino de los cielos. Cuando Dios nos llama, el mismo día que usted tomó una decisión por Jesús, ese día que Dios tocó su corazón y usted dijo, yo quiero seguir a Jesús, sucedieron 2 cosas importantes. Lo primero, Dios perdonó nuestros pecados, nos dio la redención y la oportunidad de gozar de la vida eterna. Pero lo segundo que ocurrió es que Dios ese mismo día nos llamó. Algunos piensan que Dios primero le permite conocerle, convertirse y que después en otro evento Dios lo llama. No, el mismo día que usted tomó una decisión por Jesús, ese mismo día Dios ¿qué? Lo llamó. Así que si usted ya tomó una decisión por Jesús, debe estar seguro que usted también tiene un llamado de parte de Dios. Y del llamado que Dios nos ha hecho a todos nosotros cuando le conocimos, es el trabajo de Dios. Y aquí aprovecho para hacer una cuña para el curso de teología del trabajo que vamos a estar dictando ahora en el mes de junio. Cuando Dios nos llama a hacer el trabajo de Dios. El trabajo que Él está haciendo, que es restaurar al mundo. Y Dios nos llama para que nosotros seamos parte ahora del proceso de la transformación y de la restauración del mundo.
El mundo en que vivimos y aún nosotros que ya conocimos a Cristo es un mundo que está roto. Es un mundo donde el pecado ha comenzado a dañar muchas cosas y ha dañado nuestros corazones, nuestros hogares. Y ese es el mundo en el que Dios está trabajando y al que nos ha llamado a nosotros para que seamos parte de la reconstrucción o de la extensión del reino de los cielos. Está en nosotros tomar esa decisión. Decía yo ayer que muchos esperan que Dios los llame. En este tiempo Dios ya nos llamó el día que nos convertimos. Muchos ya no necesitan un llamado, muchos necesitan un empujón. Como decirle, hey, ya hay una tarea, ya hay una misión. Comencemos a desarrollar el trabajo de Dios al cual Dios nos ha llamado. Así que usted y yo estamos en el proceso de transformación. El llamado está y Dios nos quiere para que juntos comencemos a hacer el trabajo de Dios. Hace 15 días venimos hablando de cómo Dios a través de la iglesia comenzó a establecer, a través de los discípulos comenzó a establecer la iglesia. Cómo Dios comenzó a desarrollar un trabajo para que la extensión del reino de los cielos y el mensaje de salvación llegara a muchos. El Señor Jesús lo hizo, murió con ese mensaje, comenzó y formó 12 discípulos. Ellos predicaron el evangelio, el trabajo fue creciendo y hace 15 días hablábamos de que fue necesario traer diáconos, personas que ayudaran al trabajo de Dios. Y hablábamos de un hombre de estos diáconos que era Esteban. El trabajo de Dios, él lo entendió, comenzó a predicar el evangelio y este trabajo lo llevó a la muerte. Pero no fue algo que opacara lo que Dios iba a hacer. Después de Esteban, otro de los diáconos, ¿se acuerda cómo llamaba ese diácono? Felipe. Hace 8 días predicábamos de Felipe. No se atemorizó porque el enemigo se había levantado para callar las voces y nos siguió predicando y encontramos que Dios comenzó a usarle. Pero también había una amenaza grande dentro de la iglesia. Dice que cuando estaba Esteban, había un hombre, un joven, que tenía un propósito claro y era terminar con aquellas personas que predicaban el evangelio. ¿Cómo se llamaba este joven? Saulo. Saulo era una persona que tenía como propósito de vida exterminar a todos aquellos que predicaran de Cristo. Quería acabar con ellos porque pensaba que era una plaga que estaba invadiendo con una falsa religión y con un falso propósito, engañando a la gente. Estaba levantando cartas, autorizaciones para echar presos a todos los que pudiesen estar predicando a Cristo. Entonces se levantó una gran persecución y este es el texto que hoy vamos a desarrollar. Cómo el Señor puede atraer aún a aquellos que son enemigos y convertirlos en sus siervos. Así que vamos a ir al texto que está en el libro de los Hechos donde venimos trabajando, que nos habla de la conversión de Saulo y que después lo conocemos como el gran apóstol del evangelio. ¿El apóstol qué? Pablo. Dice así la escritura, usted me puede acompañar allí que está proyectada. Dice así el texto: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿qué quería hacer con ellos? Los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, versículo 4 nuevamente. ¿Está bien? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Ahora sí, y él le dijo que yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo que se llamaba ¿cómo? Este hombre es muy importante. ¿Cómo se llamaba? Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí en Damasco tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hoy quisiera compartir con ustedes 3 maneras de cómo Dios a través del poder del evangelio transforma a las personas, a todos, aunque esos sean sus enemigos, y los convierte en sus siervos. Esta es la historia de uno de los grandes enemigos del evangelio llamado Saulo, a quien Dios atrajo con el poder del evangelio y lo convirtió, lo transformó y lo convirtió en un amigo defensor del evangelio. Pero antes de seguir, voy a pedirle que usted cierre sus ojos ahí donde está y vamos a pedirle al Señor que hoy su palabra nos hable y alumbre nuestros ojos. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar delante de ti. Gracias, Señor, porque hoy venimos con el deseo de que tu palabra nos hable. Padre, abre nuestros ojos a la luz de tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Enséñanos por tu palabra. Hoy queremos, Señor, aprender esas verdades que tienes para nosotros. Permite que esa palabra nos alumbre y lo podamos entender y retener en nuestro corazón, Señor. Que sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Saulo, un hombre que tenía propósitos claros. A veces nosotros pensamos que Dios convierte los corazones de los que están desubicados. Y mucha gente cuando llega a Cristo y cuenta su testimonio dice, yo antes no era nadie. Yo antes no tenía ni rumbo ni dirección. Yo antes no tenía un propósito en la vida. Yo creo que una cosa es que sus propósitos hubiesen sido equivocados. Pero muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, teníamos un rumbo, una dirección y un propósito. Lo primero que Dios hace cuando nosotros llegamos a Cristo y para ser transformados por el poder del evangelio, lo primero es que Dios cambia nuestros propósitos para transformación. Es decir, cuando nosotros tenemos metas claras para seguir en la vida, tenemos un rumbo y en algún momento Dios lo quita, lo cambia, lo transforma. Y eso es lo que encontramos en la vida de Pablo, en la vida de este hombre Saulo. Él tenía un propósito. Mire, Saulo era una de las personas mejor preparadas en medio de los judíos. Tenía ciudadanía romana, hablaba más de 4 idiomas. Hijo de empresario. Pablo era hijo de empresario, tenía dinero. Y tenía claro que el celo por el evangelio, el celo por la ley, lo habría llevar a defender la ley, aunque tuviese que llevar presos o aún matar a aquellos que predicaban este evangelio de Jesús. Él tenía claro que su misión era acabar con todos aquellos que predicaran del evangelio o llevarlos presos. La idea de él era callar las voces que hablaban de un nuevo Jesús, de una nueva esperanza.
Pablo conocía, o Saulo conocía la ley, conocía a los profetas. Fue entrenado con los mejores profesores, fue a los lugares más exclusivos de preparación, tenía un propósito. Y es cuando la Biblia nos habla que este hombre hizo todo lo posible y lo necesario para llevar presos a aquellos que predicaban el evangelio. Dice el texto que leíamos ahora, dice así de la siguiente manera el versículo 1 del capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de las sinagogas, para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo tenía claro cuál era su propósito. Él tenía claro por qué iba a vivir, para qué iba a vivir, y podríamos decir de pronto para qué y por qué iba a morir. Hermanos, nosotros, al igual que Pablo, en algún momento tuvimos propósitos que Dios cambió. Estábamos seguros que de pronto la vida que llevábamos puede ser de negocios, de farra, de mujeres o de éxito en lo que el mundo llama éxito. Consideramos que allí nuestra vida tiene propósito. Pero es cuando nos encontramos con Dios que tiene sentido lo que es la conversión y el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento realmente tiene un significado mayor al tener el dolor de hacer algo. El arrepentimiento es una palabra que se usaba en la guerra. El arrepentimiento significaba cambiar de dirección. Cuando un ejército iba caminando hacia un rumbo y querían decirle que era necesario dar la vuelta y cambiar de dirección, la palabra que se usaba era arrepentíos. Entonces el que iba adelante decía arrepentíos y comenzaban a dar la voz. ¿Y qué hacía el ejército que iba marchando? Comenzaba a dar la vuelta y comenzaba a caminar en otra dirección. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, Dios cambia nuestros propósitos y muchas veces nos va a cambiar la dirección. Si íbamos en este norte, ahora comenzamos a buscar el otro lugar hacia donde Dios nos llama, y eso fue lo que pasó con Pablo. Este hombre tenía claro su propósito, pero dice el texto en el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El proceso de la restauración, iglesia, nos pone a pensar, primeramente, que Dios hizo un trabajo en nosotros cuando éramos enemigos de Dios. Pero también nos pone a pensar que hay muchas personas que caminan fuera sin conocer la verdad, que hoy en día son enemigos de Dios. Pero algo bien interesante de Saulo, y aquí usando un poquito la sospecha hermenéutica, es decir, las cosas que el texto no nos dan, pero que podemos de pronto deducir, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles sabían de Pablo. Sabían quién era este tal Saulo. Tenían temor de Saulo, tanto así que cuando Dios llama a Ananías, Ananías dice, Señor, yo sé quién es ese tal Saulo. Es decir, la iglesia, los discípulos, las personas, los creyentes tenían claro quién era Saulo. Ahora yo le pregunto a la iglesia, vamos a ver hoy cómo nos va. ¿Cuántos creen que la iglesia de Hechos de los Apóstoles oraba para que Dios acabara con ese perseguidor, con ese Saulo? ¿Cuántos creen que decían, Señor, haz tu mano poderosa y acábalo, extermínalo, Señor, que él muera? ¿Cuántos creen eso? No, sinceramente, a ver, ¿cuántos creen eso? Que había gente que oraba para que Dios acabara con Saulo. ¿Sí? ¿Cuántos creen eso? Bien. Hasta ese momento, ¿cómo oraban los del pueblo de Israel, la ley y los profetas? Es porque tus enemigos me los entregarás en mis manos. Porque tú, Señor, has puesto a nuestros enemigos, ¿qué? Bajo nuestros pies. Pero también de pronto había otra iglesia que oraba por Saulo y decía que, Señor, haz que su corazón, ¿qué? Se vuelva a ti. Haz, Señor, que su corazón se convierta. Ten misericordia de nosotros. Pero yo realmente creo que había más que oraban porque le decían, Señor, llévatela o te lo enviamos, Señor, pero haz algo con Pablo.
Y yo creo que una minoría oraba para que él fuera convertido, porque es parte de la naturaleza humana. Sin entrar en ninguna discusión, ni más allá ni más acá, hoy en día nosotros creemos que hay personas que son enemigos de Dios o conocemos que son enemigos de Dios y no oramos para que sean transformados. Oramos para que sean eliminados. O simplemente ¿qué? No oramos. Hermanos, a veces pensamos como iglesia que nuestra decisión o nuestro futuro o el desarrollo de la iglesia está en lo que los hombres o la esperanza que los hombres puedan darnos. Pero nosotros a veces olvidamos que nuestra primera y mayor responsabilidad es orar para la transformación de las vidas. Orar para la transformación de nuestros hijos, de nuestra familia. Orar para que aquellos que caminan aún en enemistad con Dios, aquellos que nos maldicen por ser cristianos, aquellos que de pronto se han vuelto enemigos de nosotros porque somos cristianos, orar para que Dios convierta sus corazones. Tenemos un tiempo donde la iglesia se ha dividido aún políticamente, donde algunos dicen es mejor una opción, es mejor la otra. Algunos piensan que para la iglesia es un peligro una cosa, es un peligro la otra. Pero ¿cuántos hemos tomado la decisión de orar y creer que Dios puede convertir aún a sus enemigos y traerlos para el servicio de Dios? Tenemos un tiempo donde la gente se ha vuelto facilista, donde no se quiere comprometer, donde lo más fácil es no tomar partido. Bíblicamente, eso lo vemos en teología del trabajo, la iglesia está llamada a tomar una posición. La Biblia hace parte, la iglesia hace parte de la transformación de los tiempos, hace parte de la transformación de la sociedad. Pero esa transformación arranca ¿dónde? En la oración. Orando para que Dios convierta los corazones. Orando para que Dios transforme las vidas. Si nosotros como iglesia fuéramos efectivos en la oración, tendríamos dirigentes con su corazón vuelto a Dios. Y no estaríamos pensando cuánto son amenaza para la iglesia, cuánto nos van a cerrar las iglesias, cuánto nos van a perseguir. Esa es la actitud de la iglesia, orar para que Dios transforme los corazones de las personas. Hermanos, al final nosotros tendremos el presidente que merecemos y no el que queramos. Si nosotros oramos, Dios traerá esperanza y transformación a nuestra nación. ¿Cuántos creen eso? Si nosotros oramos, Dios traerá esperanza y transformación a nuestros familiares y amigos. Si nosotros oramos, Dios traerá esperanza y transformación aún a aquellos que hoy se declaran enemigos de Dios, el enemigo del evangelio. Dios podrá convertir sus corazones. Y quiero dejar claro, no lo estoy diciendo ni vote por A o por B, estoy diciendo oremos y actuemos. Amén. Entonces, la iglesia no puede quedarse quieta. La primera actitud que debemos de tomar es orar. Orar para que Dios transforme a todos que están lejos de Él y para que Dios los convierta, si son enemigos, ahora los vuelva sus siervos. Eso fue lo que Dios comenzó a hacer con la vida de este hombre llamado Saulo. Número 2. Entonces, lo primero que dijimos que es que Dios cambia los propósitos, ¿para qué? Para transformación. Número 2, Dios nos lleva a un encuentro personal. La verdadera transformación de las personas, de nosotros que ya vivimos un proceso y de los que Dios va a tratar, es llevarlos a un encuentro personal con Él. Y esto es fundamental. Esto es lo que hace la diferencia entre un creyente nominal y un creyente que ha tenido un encuentro personal con Dios. Por eso, iglesia, soy claro, la iglesia, el creyente no puede ser una persona neutral en el desarrollo y la transformación de nuestra sociedad. Porque lo que Dios hace en nuestras vidas no es para quedarnos quietos, sino ¿para qué? Para actuar. Y eso tiene que ver con lo que le pasó a Saulo. Dice el texto
que teniendo claro Saulo su propósito, tuvo un encuentro personal con el Señor. Se le apareció una luz, un resplandor, y el versículo 4 nos dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, la diferencia entre un creyente nominal y un creyente que realmente se activa en las cosas de Dios es porque ha tenido un encuentro personal con Él. Y quisiera hablar de algunas características, 3 específicamente, que tienen que ver con un encuentro personal con Dios. Y esto no es experiencial, no es la experiencia del uno o del otro, es la característica general de toda persona que tiene un encuentro personal con Dios. La primera, toda persona que tiene un encuentro personal con Dios tiene la capacidad de oír la voz de Dios. ¿Cómo así? O sea que ahora el Señor me va a hablar. ¿Y cómo será la voz de Dios? Es así, fuerte, es dulce. Bueno, no tengo una voz dulce. Es melódica. Hermanos, Dios nos habla. Y cuando tenemos un encuentro personal con Dios, algunos la van a escuchar audible, algunos la van a escuchar por el poder de la palabra de Dios, algunos la van a escuchar porque Dios utilizará personas, pero en algún momento el corazón nuestro se dispone y comenzamos a entender que Dios nos está hablando porque Dios quiere transformar nuestras vidas. ¿Se acuerda el día que usted comenzó a acercarse a Dios y abrió la Biblia y usted dijo, wow, la estoy embarrando? Mire lo que la palabra de Dios me enseña. Mire cómo Dios me habla y mire cómo Dios comienza a hablar a mi vida. Hermano, toda persona que tiene un encuentro personal con Dios tiene la capacidad de oír la voz de Dios. Cuando usted no ha tenido un encuentro personal con Dios, así vaya a la iglesia, así hayan buenos predicadores, así usted lea toda la Biblia de pasta a pasta, pero si usted no tiene un encuentro personal con Dios, nada le va a hablar, no va a poder escuchar la voz de Dios. Pablo, estando en ese encuentro, escuchó audiblemente la voz de Dios. Y dice el texto que no solamente Pablo, sino también los que acompañaban a Pablo pudieron escuchar esa voz. Estaban atónitos porque no veían a nadie. El Señor nos comienza a hablar por su Espíritu Santo. A muchos Dios les va a hablar en sueños, en revelaciones, pero Dios habla. ¿Cuándo creen que Dios habla? Dios habla. La segunda característica de un encuentro personal con Dios es que cuando nos encontramos con Dios, Dios nos reprende de las cosas que estamos haciendo. No podemos tener un encuentro personal con Dios para que Dios venga y nos consienta. Algunos quisieran que Dios se encontrara con nosotros y dijera, ay, Eliitas, yo lo amo tanto, pobrecito, yo lo considero, es que ha estado enfermito, ay, es que la gente es terrible, uy, eso de ser pastor es horrible. No. Cuando nos encontramos con el Señor nos ¿qué? Nos reprende. El Señor no está para criarnos ni malcriarnos. ¿Está para qué? Para corregirnos. ¿Qué dice la Escritura? Que Él, al que ama, ¿qué? Disciplina. ¿Cuántos aman la disciplina? ¿De verdad? ¿Cuántos aman la disciplina? Hermanos, eso no es para amarlo, pero es necesario. Es necesario. A ver, los que aman la disciplina, ¿ustedes alguna vez le han orado, Señor, disciplíname, por favor? Pero a veces, cuando hay situaciones en nuestra vida, personalmente yo he tenido que decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Haz lo que tengas que hacer para mi salvación. Haz lo que tengas que hacer para que yo no me aparte de ti. Y a veces decirle al Señor, haz lo que tengas que hacer, es darle el permiso de que haga todo lo que tenga que hacer. Hermanos, nosotros deberíamos de amar la disciplina, no porque nos guste, sino porque es necesaria para la salvación de nuestras vidas.
A veces pedimos a Dios que cuide a nuestros hijos y que no les pase nada, aunque se pierdan. ¿Qué tal si le dijéramos al Señor, haz lo que tengas que hacer con nuestros hijos para que se salven? Eso es la diferencia. El Señor nos reprende. Cuando Saulo se encuentra con Jesús, le dice, Señor, ¿quién eres? Y Jesús, ¿qué le dice? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Está diciendo que estás yendo en contra mía. Estás haciendo las cosas mal, tienes un mal propósito. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y allí Pablo comienza a entender que está caminando en el camino opuesto a Dios. Pero lo tercero que encontramos en un encuentro personal con Dios es que cuando nos encontramos con Dios hay actitud de cambio. Hermanos, delante de Dios, una persona que tiene un encuentro personal con Dios no tiene orgullo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos reprende la mujer? ¿Aceptamos? ¿O sale nuestro orgullo? Usted está equivocada. Usted no sabe. Usted no sabe quién soy yo. Y comenzamos a argumentar. Es que la culpa es suya. Es que yo soy así por esto, por aquello. Delante de Dios no hay orgullo. Hay actitud de cambio. ¿Sabe? Cuando Pablo entendió que necesitaba una actitud de cambio, ¿cuál fue su respuesta a Jesús? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es actitud de cambio. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Dios, no le ponemos condiciones a Dios. No le decimos al Señor, Señor, yo te sirvo pero a mi manera. Yo te sirvo pero bajo mis condiciones, bajo mi tiempo, cuando yo pueda. No. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Dios, nuestra respuesta mayor es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿De qué manera, Señor, estás llamándome para hacer, para cumplir el trabajo, el desarrollo de la tarea que tú tienes por delante? Actitud de cambio es obedecer, porque el Señor le dice a Pablo, ahora quiero que vayas a Damasco, que te quedes allí. Pablo pudo haberle dicho a los que iban con él, llévenme a donde el gobernador, llévenme a donde las personas de autoridad, llévenme a donde el médico porque estaba enfermo. Pero Pablo entendió y su actitud de cambio fue obedecer. Ahora se va todo ciego, con hombres que tienen que guiarlo después de ser una autoridad hasta arrogante, una persona que mandaba con autoridad. Ahora lo están llevando porque no ve nada, ciego y haciendo caso a Damasco, quedándose en una casa de un tal, ¿cómo se llamaba donde estaba la casa? Judas, de la casa de la derecha. Y allí está obedeciendo. ¿Cuántos días tuvo que obedecer allí en esa casa? 3 días. Y en esos 3 días, ¿qué dice la escritura? No comió, no bebió, estuvo en ayuno, estuvo orando, estuvo meditando. Obediencia. ¿Cuántos, escúchenme, cuando Dios nos llama a la obediencia, tenemos la capacidad de quedarnos quietos? ¿Sabe qué pasa cuando a nosotros nos pasan cosas? Actuamos, reaccionamos. Y si nos pasa algo malo, comenzamos a buscar culpables, respuestas. Pero a veces el Señor dice, estad quietos y conoced que yo soy ¿qué? Que yo soy Dios. Es en la quietud donde comenzamos a escuchar a Dios. Y en la obediencia y en la actitud de cambio, Pablo obedeció. Una persona que tiene un encuentro personal con Dios, obedece. Entiende el propósito. Te hemos hablado de 2 puntos principales. El primero, que en la transformación Dios cambia nuestros propósitos, ¿cierto? Dios cambia nuestros propósitos para transformación. En el segundo, que Dios nos lleva a un ¿qué? A un encuentro personal con Él. Y eso implica 3 cosas. ¿Cuáles son? 1, oír la voz de Dios. 2, Dios nos reprende de las cosas malas que hemos hecho. Y 3, hay una ¿qué? Actitud de cambio. Y nuestro punto
número 3, punto principal, es que Dios nos restaura y nos constituye sus siervos. Esta es la parte más linda del texto, que Dios no solamente reprendió a Pablo, no solamente le pegó un buen susto, le hizo entender, le hizo arrepentirse, sino que Dios lo llama para constituirle siervo. De la misma manera que Dios lo hizo con nuestras vidas, de la misma manera Dios nos llama hoy a nosotros a desarrollar un trabajo de restauración con otros. Y aquí es donde entra este personaje Ananías. Dice el texto que Ananías era un discípulo que estaba en Damasco. ¿Discípulo de quién? No nos dice de quién. Seguramente había conocido del evangelio a través de otro discípulo. Y estaba allí Ananías en Damasco. Él ya conocía del Señor, ya era una persona que era llena del Espíritu Santo, había recibido el Espíritu Santo. Posiblemente había estado con los cristianos que se habían convertido en otro lugar, había sido lleno del Espíritu Santo y había ido a Damasco debido a la persecución y a la dispersión por lo que estaba pasando a razón de Pablo. Y este Ananías tiene claro que este Saulo es una persona peligrosa. Hay algunas personas hoy que están recibiendo revelación por sueños, así que si hay alguno al lado que tiene revelación por sueños, digan: el Señor no te va a hablar así. Sí, algunos están ya con los ojos, no, sí, es que se concentran con los ojos cerrados para escucharme. O así aburrida está la prédica, oiga. Hermano, no trasnoche los sábados, hermano. Ananías llega a ser una persona muy importante porque Dios le habla de que hay personas afuera que Dios está buscando para que sean sus siervos, aunque esos sean enemigos. Y aquí está lo que dice el texto en el versículo 13. Dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías tenía claro quién era Saulo, al que Dios le estaba llamando que fuere. Pero el Señor le dice: ve. ¿Qué significa esto? Obedece. ¿Cuántos Ananías hay aquí? Eso fue una sonrisa, eso fue un murmullo. ¿Qué fue? ¿Cuántos Ananías hay aquí? Bueno, hay uno por ahí. Hermanos, Dios nos llama a todos a ser ¿qué? Ananías. Y cuando Dios nos llama ¿a qué? A obedecer. ¿Y cuántos tienen cerca a su casa, en su trabajo o en la universidad personas como ese tal Saulo? Duros para el evangelio. Personas que no quieren escuchar nada, que hablan mal del evangelio, que hablan mal de usted, que no les interesa conocer de Dios. Y usted ya le dice: Señor, no hay nada que hacer, lo perdimos. Pero de pronto el Señor te dice: yo te estoy enviando para que vayas y hables. Y usted le dice: Señor, pero es que mira todo el mal que me ha hecho. Habla mal de mí, habla mal del evangelio. ¿Qué le dice el Señor? Ve, porque tú no sabes si ese hombre que habla mal de mí va a ser un gran instrumento en mis manos. ¿Cuántos de los que están aquí, antes de conocer al Señor, eran enemigos de Dios terribles, hablaban mal del evangelio, eran de los que perseguían a los cristianos? ¿Hay gente aquí de esas? Véalos, esos Saulos, y los reconózcanlos. Y seguramente hoy en día Dios los ha hecho grandes instrumentos para su gloria. Entonces, aquí viene el tema. Entonces Dios le dice: ve, ¿porque qué? Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y algo que importante que Dios le dice: porque yo le mostraré. ¿Qué le va a mostrar? Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuántos de los que levantaron la mano, que fueron esos Saulos antes de conocer a Cristo, les costó? Les ha costado y les sigue costando. Porque el Señor dice: ahora te voy a hacer un siervo, pero te vas a dar cuenta de lo bonito que es que hablen mal de uno. Te vas a dar cuenta de lo bonito que es que lo calumnien a uno y que uno sufra por causa de Cristo. Hermanos, quisiera terminar diciendo algunas cosas fundamentales
de la transformación que Dios hace en nuestras vidas y cómo Él nos constituye siervos de Él. Lo primero es que cuando Dios nos hace sus amigos o cuando Dios llama para que vayamos a compartir a otras personas que están lejos de Dios, lo primero es que la gente no va a creer en un cambio. Cuando usted conoció al Señor y estaba lejos de Dios, mucha gente dijo, ese man no va a aguantar una semana. Ese man no va a aguantar un mes. ¿Lo veremos otra vez aquí metido en medio de nosotros? Tomando, haciendo malos negocios o las cosas que hacían antes. ¿Pasó o no pasó? Hasta hubo gente que apostó por usted. Le ha puesto tanto que no aguanta. Le ha puesto tanto que otra vez vuelve a las mismas. Y el problema, hermanos, es que hoy en día nosotros también apostamos de que Dios no va a alcanzar a otros. Nosotros mismos, como Ananías, hemos dicho, uy, Señor, yo creo que tú ya no lo vas a salvar. Es que es tan malo. El Señor dice, usted no sabe lo que yo puedo tener o los planes que yo tengo para esas personas. Lo siguiente es que Dios ya nos llamó desde el día que nos convertimos. Si lo que necesitas es un empujón, ten cuidado que Dios empuja duro. Porque cuando Dios te manda a hacer la tarea, obedece. Obedece. Lo siguiente es que es Dios quien tiene propósitos con las personas, no nosotros, ni la iglesia, ni la sociedad. ¿Es quién? Es Dios. Así que no nos corresponde a nosotros decir quién merece o no el evangelio. Está en nosotros simplemente ¿qué? Predicarlo, compartirlo. Pero lo siguiente es entender que cuando obedecemos suceden cosas especiales en aquellas personas a las cuales compartimos. Cuando nosotros obedecemos, y esto sería otra prédica para otro tiempo, pero es importante no dejarlo. Cuando nosotros obedecemos, mire lo que pasó cuando Ananías fue a orar por Pablo. Lo primero que dice la escritura es que entonces cuando Ananías oró por Saulo, fueron abiertos sus ojos. ¿Cuántas personas que conocemos que son enemigos de Dios tienen vendas y no pueden ver lo que Dios quiere hacer en sus vidas? ¿Cuántos familiares y amigos y tienen sus ojos vendados y no pueden ver lo que Dios quiere hacer? Pero cuando nosotros obedecemos, se abren los ojos. Y necesitamos orar para que Dios abra los ojos de esas personas. Cuando nosotros obedecemos, las personas pueden abrir sus ojos, tanto físico como espiritualmente, tienen la oportunidad de convertirse y ser llenos del Espíritu Santo. Le dice Ananías a Pablo, yo he venido aquí para orar por ti, para que recobres la vista y ¿qué? Y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que personas que son enemigos de Dios, si Dios los llena de su Espíritu Santo, se van a convertir en grandes amigos de Dios? También dice que fue llevado allí Ananías para una restauración total. Pablo no solamente recobró la vista, no solamente fue lleno del Espíritu Santo, sino dice que inmediatamente que fue sano, dijo, yo quiero mandarme bautizar. Es decir, que desde ahí comienza un proceso de testimonio, desarrollar una fe genuina. Y lo último que pasa en este texto, que son muchas cosas como para una predicación aparte, es que Pablo no decide irse apenas es sano. Pablo no fue por un milagro, como pasa por muchos que vienen a la iglesia por un milagro y después, si lo ven, es un milagro porque no lo volvemos a ver. ¿Cierto? Llegan a la iglesia por el milagro y después desaparecen. El milagro es volverlos a ver. ¿Qué dice la escritura? Que Pablo, después de que fue sano, se quedó para aprender, para crecer, para ser fortalecido. Y en el siguiente texto de la siguiente prédica, ahora Pablo está predicando en Damasco. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Está en nosotros entender que primero fuimos enemigos de Dios. Hoy Dios nos ha restaurado y nos llama a traer a otros para que sean transformados por el poder del evangelio. Aunque sean las personas más duras, las personas más difíciles, Dios puede tener grandes propósitos con ellos. Amén. Y recuerde que usted Dios ya lo llamó. Dígale a que está a su lado, recuerde que Dios ya lo llamó. Dígale, ¿qué necesita? ¿Un recorderis o un empujón? Pero no deje que Dios lo empuje porque a veces puede ser duro. ¿Qué tal si cerramos
nuestros ojos. ¿Y qué tal si le decimos al Señor hoy, primeramente, iglesia, mientras que usted está ahí orando, lo primero que quiero recordar es que Dios a usted lo llamó cuando usted era enemigo de Dios. Y ese llamado que Dios puso a su vida, automáticamente lo convirtió en su siervo. Y usted es un instrumento útil en las manos de Dios. Pero quiero decirle, hermano, iglesia, que hay alguien que no quiere que usted sea instrumento de Dios y se llama Satanás. Y va a hacer todo lo posible para destruirlo. Para destruir su vida. Para que usted se quede callado. Para que usted no tenga autoridad. Para que usted no tenga impacto sobre la vida de nadie. Va a querer destruir su familia, su hogar, su economía, todo. Recuerde que la Biblia nos enseña que ese es el que vino para matar, para robar, para destruir. Y Él está actuando. Pero el Señor dice, pero yo he venido para que tengan vida, vida abundante. Pero también, iglesia, hay muchos de nosotros que necesitamos recordar ese encuentro personal con el Señor. Y pedirle al Señor que nuevamente reafirme nuestras vidas. Reafirme ese compromiso, ese llamado. Decirle al Señor, Señor, esa pasión y ese deseo que habías puesto en mi corazón, Dios, vuélvelo, Señor, a implantar. Avívame, Señor, aviva el fuego del don de Dios. Restaura mi corazón y mi vida. Y también Dios nos está diciendo hoy que somos esos Ananías, que Dios quiere usarnos para llevar a otras personas a Cristo. Hermanos, si Dios hoy nos ha hablado claramente por su palabra, yo quiero invitar a aquellas personas que sienten que Dios es importante para restaurar su vida, para afirmar su vida, para que usted nuevamente asuma ese compromiso o esa convicción de ser testigo de Cristo, de comenzar a ser un instrumento de Dios. O si hay personas que sienten hoy la responsabilidad de ser como este Ananías, y Dios le está hablando hoy, ¿por qué no se coloca en pie y dónde está? Y le dice, Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, para que avives mi vida, para que me recuerdes, Señor, la obra que iniciaste. Pero también, Señor amado, para que me uses como un instrumento, Dios. Yo quisiera invitar a aquellas personas que sienten la necesidad que oremos por usted para que Dios avive el fuego del don de Dios en su vida, que vengan adelante. Hermano, porque venir adelante es reconocer que necesitamos que Dios nos llene una vez más. Reconocer que de pronto hay cosas en nuestra vida que necesitan ser restauradas. Reconocer que hay cosas donde el enemigo ha querido levantarse para destruir nuestras vidas y que nosotros necesitamos decirle, Señor, aquí estamos nuevamente para que tu Espíritu, Señor, nos llene, nos afirme. Hoy queremos volver a ese día, Señor, donde tú restauraste nuestras vidas, donde nos llamaste con un propósito. Debemos recordar, y hoy traigo a la memoria la prédica del pastor Norberto cuando nos predicaba de luchar por la bendición de Dios, como lo hizo Jacob. Dios nos llama a la lucha, a no dejarnos vencer por las artimañas del enemigo que querrá dañar nuestras vidas, que querrá volvernos a hacer ir al pecado, que querrá quitarnos la oportunidad de ser testimonio. Hoy el Señor nos está llamando para que entendamos que Él tiene propósitos para que otros sean salvos por nuestra vida. No hay cosa más egoísta, iglesia, que nosotros tener el mensaje de la salvación y no compartirlo con otros. Hoy el Señor nos llama a ser luz para alumbrar a esas vidas que están hoy en tinieblas. Yo le pido, iglesia, que empecemos a orar. Comencemos a orar en esta hora. Comencemos a clamar para que Dios transforme nuestras vidas. Y mientras que estamos orando, yo quisiera hacer un último llamado para aquellas personas que hoy en el lugar de trabajo, universidad o barrio, familia, conocen personas que están en contra del evangelio, personas difíciles, personas que no quieren obedecer a Dios, y usted piensa que ya sea un caso perdido, usted no tiene temor de hablarles. Pero hoy Dios nos dice, aún ellos yo los amo y puedo tener grandes propósitos con esas vidas.
Si usted conoce personas como esas en su entorno, yo quisiera que usted viniera aquí adelante a orar por ellos y comenzar usted a decir: Señor, esta persona, este familiar, este amigo, que es duro, Señor, para creer en ti, Señor, pero tú lo puedes transformar, como hiciste con Saulo. ¿Qué tal si usted lo hace creyendo que Dios va a hacer una obra de transformación en esas vidas? ¿Qué tal si usted lo hace creyendo que aún ese familiar, ese amigo, ese compañero, Dios lo puede transformar? Y comience a orar específicamente por él. Dígale: Señor, si tú lo hiciste con Saulo, lo puedes hacer con él. Puedes cambiar ese corazón, Señor. Puedes restaurar por completo esa vida. Puede ser que aún sea un familiar, un hijo suyo, o un padre, un tío, alguien que habla mal, porque usted está aquí en la vida cristiana. Y usted puede decir: Señor, tú hoy me enseñas que tú puedes cambiar esos corazones, que tú puedes transformar esas vidas. Padre, delante de ti está tu iglesia, Señor. Padre, delante de ti hoy venimos en oración, en súplica, en ruego delante de ti, Señor. Padre, clamamos en esta hora por tu iglesia, para que tú avives el fuego del don de Dios, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, oramos, Señor, para que tú restaures las vidas, Señor, que por alguna forma el enemigo ha querido robar la bendición que tú has traído y el llamado hacia ellos. Padre, restáurales por completo, Señor. Anímanos nuevamente a colocarnos en misión. Anímanos, Señor, a estar firmes en pos de ti. Padre, si el enemigo ha querido dañarnos, destruirnos, si el enemigo ha querido venir contra nosotros, Señor, para desanimarnos, Padre, hoy venimos delante de ti, pedimos misericordia delante de ti, pedimos que tu Espíritu Santo una vez más, Señor, nos limpie, no una vez más nos llene, Señor. Padre, queremos ese encuentro personal contigo, Señor. Aviva el fuego, Señor. Aviva tu presencia en nosotros. Padre, rompe todo engaño, toda estructura que Satanás esté levantando. Hermano, yo le invito a que usted comience a orar por su vida, a orar por su entorno. Yo pido por los que están allí de pie para que Dios comience a obrar en sus familias. Hermano, ore creyendo que Dios puede transformar su entorno, su familia, su hogar, que Dios le va a usar como un elemento dinamizador de su presencia, que Dios lo va a usar para compartir el evangelio, que Dios va a restaurar su ministerio, que Dios va a restaurar su hogar, que aún las cosas más difíciles que el enemigo ha querido levantar, el Señor es poderoso para escalar, para romper esas paredes, para destruir, porque el Señor nos ama y el Señor no nos va a dejar. El Señor no va a permitir que nosotros seamos derrotados. Él es más grande que cualquier problema, Él es más grande que cualquier situación. Él está con nosotros. Por eso Pablo le dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él nos ha hecho más que vencedores. Pero iglesia, Dios nos llama hoy a pelear, a luchar, a clamar delante de Dios. Es el único que tiene el poder. Hermanos, el Señor nos ha venido hablando en estos días de que hay falta de oración en medio de las familias, que por eso es que hay muchas cosas que están pasando, que hay falta de oración por los hijos, que hay falta de oración por su trabajo. Estamos preocupados por la economía, pero no estamos orando para que haya transformación en el trabajo. No estamos orando para que haya transformación en el barrio, para que no haya transformación en el lugar donde Dios nos ha puesto. Necesitamos que nuestros familiares sean transformados por el poder de Dios, y somos nosotros los que Dios está llamando. Iglesia, yo le invito para que usted realmente se coloque en la brecha, clamando a Dios, clamando al Señor, pidiendo a Dios para que haya misericordia, pidiendo a Dios para que actúe, pidiendo a Dios para que haga grandes cosas. Hermanos, Él es el que tiene el poder. Hermano, cuando hay un encuentro con Dios, no puede haber orgullo en nuestras vidas. No puede haber orgullo delante de Dios. Pídale al Señor que quebrante toda obra que Satanás haya levantado contra su vida. Pídale al Señor que quebrante toda obra que Satanás esté levantando contra su economía, contra su trabajo, contra su salud. Dígale: Señor, hay sanidad, Señor. El enemigo, Señor, no podrá quebrantar mi vida, ni la de mi familia. Ahora dígale: Señor, tú traes la bendición, Dios. Padre, tú vas, Señor, delante mío. Tú eres el que pelea por mí, Señor. Hermano, es el momento de orar delante de Dios, de clamar por nuestra familia. No permita que el enemigo esté enseñoreándose en medio de nosotros. Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor. Padre, hoy oramos también, Señor, por nuestra nación,
por nuestro futuro presidente, Señor. Hoy oramos para que tú conviertas esos corazones de manera genuina delante de ti. Oramos, Señor, para que tengan un encuentro personal contigo, Señor. Padre, sea el candidato Iván Duque, Señor, o sea Gustavo Petro, Señor. Tú sabes qué presidente vamos a tener, pero el que sea, Señor, hoy oramos para que tú conviertas sus corazones, Señor. Y aún si son enemigos tuyos, Señor, tú los puedes volver amigos tuyos, los puedes volver instrumentos tuyos, Señor. Convierte los corazones, Señor. Transforma los corazones, Señor. Padre, levantamos hoy nuestra oración, nuestro ruego, nuestra vida, Señor, delante de ti. Clamemos al Señor, iglesia. Clamemos al Señor por la libertad. Clamemos al Señor porque el Señor nos dé la victoria en toda situación. Yo voy a pedir a los que están allí en sus sillas que usted ore por alguna persona que esté allá a su lado, que usted comience a clamar porque Dios traiga bendición sobre cada vida, sobre cada familia. Y ojalá ninguno esté solo. Ojalá todos podamos orar y dígale: Señor, ese amor que me alcanzó a mí pueda alcanzar a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos. Comencemos a orar unos por otros. Y si hay personas que de pronto tienen enfermedades o dificultades, dígale: Señor, tú vas conmigo, tú obras, Señor. Padre, tú no me vas a abandonar, tú no me vas a dejar. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Tú restauras, Señor, tú cambias. Padre, no nos vamos a soltar de tu mano, Señor. Y sabemos que tu mano jamás, Señor, jamás tu mano se cortará de en medio de nosotros. Padre, trae la bendición, Señor. Padre, hoy como Jacob venimos y luchamos, Señor. Y luchamos, Señor. Y luchamos, y tú no nos vas a dejar. Y tú nos darás la victoria, Señor. Padre, clamamos, Señor. Padre, hay situaciones difíciles. Hay situaciones que no entendemos, Señor, pero tú vas delante de nosotros. Trae la bendición, Señor. Trae la libertad, Señor. Trae la provisión, trae la sanidad, trae la restauración en medio de tu iglesia, Señor. Somos tus hijos, Señor. Tú vas con nosotros. Tú vas con nosotros, Señor. Somos instrumentos tuyos, Señor. Bendito eres tú, Jesús. Bendito eres, Señor. Grande es Jesús. Adore al Señor.